empezar o qué? Bueno, nada más primero. Venga, falso inicio. ¿Falso inicio? Hoy, como Solán de Cabra no patrocina, ¿no? Esto no suelta la guita ni para el copón, tú. No ha traído una botella, no ha traído nadie. Nadie. Pues nada, pues entonces la Jarón. Lanjarón, patrocina hoy. ¿Me rima con Lanjarón? Yo no quiero... Lanjarón. En vez de copa te pone. Un copón. Ya está. Sí, va bien. Sí. Bueno, estaba y se murió. Bueno. Salud. Un brindis por nuestra invitada. ¿Quién tenemos hoy aquí? ¿Cómo era? John Wick, ¿no? John Wick. No, John Wick no. 100 metros. 100 metros. 100 metros, pues. Por 100 metros. Por 100 metros. Muy buenas tardes, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Uno de los Nuestros. Hoy tenemos a otro pilar de nuestra asociación, de Acali. Tenemos con nosotros a la terapeuta 100 metros. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues si quieres, explícanos por qué has elegido este nick de 100 metros. Vale, pues este nick lo he elegido un poco a diferencia de lo que veo que está haciendo todo el mundo, que son personajes, que era lo establecido, porque junto con mi padre y con mi hermana vi una película, la cual se titula 100 metros, y por un momento familiar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que estábamos atravesando, esa película pues tuvo un gran impacto en nosotros, por lo que significaba. Entonces, desde ese momento consideramos que esa frase adquiere un significado especial en nuestras vidas, y también me doy cuenta de que esa película refleja muy bien lo que yo intento transmitir en todas mis consultas individuales y grupales, que es esa lucha incansable independientemente de lo difícil que venga en la vida, los problemas que se tengan, pero el no dejar de luchar. ¿Y no hay ningún personaje en esa película con el que te identifiques más? Sino con el nombre de 100 metros de la película. Con el mismo protagonista. Ah, vale. ¿Y cómo se llama? No lo recuerdo. Sí, es Dani, ¿no? Ese es el actor. El actor es Dani Rovira. Sí. Dani Rovira, hombre, echan una manita. Dani Rovira patrocina. Dani Rovira patrocina. ¿No? Pero es por eso. Que a él le gustan las causas solidarias. Tú eres terapeuta más de familiares que de adictos, ¿no? Claro, las terapias que hasta el momento he dado, doy la terapia de mujeres y la terapia de familiar. ¿Y adictos trata? Sí, a nivel individual sí. Pero es verdad que quizás también por el reparto un poco de la organización de Acali, a mí me tocó desde un primer momento lo que es mujeres y familiares. Mujeres adictas, ¿no? Mujeres adictas, sí. Y luego el grupo de familiares. Claro, nosotros comentábamos ayer, claro, nosotros somos 3 adictos. Todas las dudas que teníamos respecto al tema de los familiares. A la otra parte. Es normal. Claro, es que yo si quieres te pongo la primera pregunta encima de la mesa, ¿vale? Imagínate, no, habrá pasado 1000 veces, ¿no? Una pareja que se conoce, empiezan, uno es alcohólico y la otra pareja no lo sabe. Y se entera a los meses. Ahí no hay una codependencia, porque no hay unos años de sufrimiento del alcoholismo, que esa otra pareja pues, tiene 2 opciones, ¿no? Es decir, lo cojo o lo dejo. Lo cojo. ¿Qué tipo de... te iba a decir, como dice el capitán, taritas, pero ¿qué tipo de taritas puede desarrollar o tener o esa otra parte? Pues mira, al fin y al cabo, tú tienes razón en lo que has dicho. Cuando una persona conoce a un adicto, pero no ha vivido el periodo de actividad con esa persona, en ese momento no existe la codependencia. Sí que es verdad que si en algún momento la persona adicta vuelve a entrar en contacto con la sustancia y el familiar no es capaz de soltar a tiempo, ahí empieza a generarse la codependencia, porque en el fondo la codependencia no deja de ser otra enfermedad que la provoca la misma adicción. Entonces, es una manera enfermiza de relacionarse con el adicto.
O sea, ¿tú te refieres a que hay recaída tras recaída y sigue, y es cuando se desarrolla la ahí? codependencia? Ya. No tiene por qué desarrollarse en todas las personas, pero el diagnóstico en sí de la codependencia se realiza cuando, tras un periodo de mucho sufrimiento, eres incapaz de soltar al adicto, poniéndolo en primer lugar, como dijo Mary Poppins en su podcast, poniendo a esa persona antes que a ti. Entonces ahí empieza el concepto de codependencia. También es cierto, y siéndote honesta, yo eso lo hablo mucho con mis familiares. Evidentemente vosotros en primera persona sabéis lo que es la enfermedad adictiva, pero también es verdad que el familiar paga un peaje muy alto por estar con un adicto, y eso es una realidad indiscutible. Hay familiares que están dispuestos a pagar ese peaje, pero también es verdad que hay familiares, y yo siempre lo digo que es totalmente respetable, si hay algún momento dentro del proceso en el que ellos dicen, mira, que es que yo no puedo más, y deciden irse. Hay muchas personas un poco que critican esa actitud o esa decisión que el familiar toma en un momento determinado, pero considero que es respetable, ¿no? No Claro. todo el mundo tiene por qué estar dispuesto a aguantar esa Es situación, lo que ¿no? hemos hablado siempre con la píldora, ¿no? Que decía, es tu decisión. Si decides ayudarlo, está en tu derecho. Total. Y si decides que no, también está en tu derecho. Así es. Pasa que algo tendrán algunos adictos Es que... Con el agua, cuando es lo como bendicen. una inversión, ¿no? Es como una inversión, ¿no? ¿Cuánto crees tú que tarda en desarrollarse una codependencia? ¿O de qué factores depende? Lo mismo que la enfermedad adictiva, años. Años, porque al fin y al cabo es un proceso gradual donde eso se va forjando año tras año. Eso no es una cuestión ni de días ni de meses, ¿no? Entonces la codependencia se va desarrollando al mismo tiempo que la enfermedad del adicto. Y luego Y tiene también sus momentos agudos, ¿no? Como una enfermedad, Totalmente. ¿verdad? Precisamente lo que comentaba Venom. Venom, en cuanto a las secuelas que el familiar padece, una de las secuelas es ser incapaz de soltar. Es decir, hay algo que me está haciendo daño, pero me mantengo en esa situación con la esperanza errónea de que yo voy a ayudar a esa persona a cambiar o a salvarlo, que eso es muy típico en el familiar. Eso ocurre sobre todo en parejas donde el adicto es él y el familiar es una mujer. ¿Por qué? Pues porque U otro él, que ahora está muy de u moda. otro él. Pero en la figura femenina es mucho esa tendencia de pensar que ellas los van a salvar a ellos de la adicción. ¿Qué ocurre? Que cuando va pasando el tiempo y tú te das cuenta de que no depende tanto de lo que tú hagas o de lo que tú digas, sino que hasta que el enfermo no toca fondo, no hay nada que hacer, ¿no? Y sí que es verdad que cuando se desarrolla esa codependencia, una de las cosas que ocurre es que el familiar suele tocar fondo antes que el adicto. Y gracias a que el familiar toca fondo es lo que hace que el familiar le ponga límite al adicto. Y a partir de ahí empieza la situación de crisis de la persona adicta. Vale, y yo ahora tengo la duda que me surge también. Si el adicto, en el caso que ha explicado Venom, si el adicto empieza con una pareja nueva, él ya está en rehabilitación y esa pareja pues no ha vivido la fase del consumo, si el adicto no tiene ninguna recaída, se suele producir algún cuadro de algún tipo de dependencia también del familiar. Nada, no tiene por qué, ¿no? Salvo que esa persona conozca la enfermedad por cualquier otro motivo, de sus antecedentes familiares o porque haya tenido algún contacto directo con alguien que tenga la enfermedad. Si no, esa persona parte del planteamiento que cualquier familiar que no ha desarrollado todavía la codependencia tiene, que es, esto tampoco es tan grave. Claro. Es decir, si tú no eres conocedora o conocedor de en qué consiste una adicción, tú puedes estar perfectamente con una persona adicta hasta que tú empiezas a ver las consecuencias de lo que es la enfermedad. Claro. ¿Por qué? Pues porque pensamos que, bueno, es lo típico, ¿no? Vale, ya está, no puede beber, esto es fácil, entonces la persona se mantiene ahí. ¿Qué ocurre? Pues que esa actitud, ¿no? O esa tendencia de esa persona a quedarse puede ser el mismo adicto ante una recaída futura, si la tuviera, el que alejara a esa persona de su lado. Pero en un primer momento no tendría por qué generar ningún problema porque no ha vivido el periodo en activo Claro. de esa persona. Claro, no les dejamos ninguna tarita, El trauma. ningún restregón, ¿no? El trauma. Los familiares
realmente, ¿cuánto tardan en vernos como enfermos? O somos ¿somos siempre los malos o llega un momento en el que somos los enfermos? Vale, eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque incluso cuando ella empieza en tratamiento, hay familiares, por ejemplo, Petty Woman, ella lo comentó muy bien en su podcast, ella dijo que vino ella antes que el mismo enfermo, ¿no? Y cuando eso ocurre, incluso en los primeros meses del tratamiento, ellas os siguen viendo como los malos de la película. Joder. ¿Por qué? Pues porque Yo no sé por qué. Meses indeterminados. Claro. Nos dicen encerramos chiquitito. Eso depende, la recuperación total del familiar depende del tipo de recuperación que haga el adicto, del tiempo de actividad que hayan vivido juntos en la enfermedad, el tiempo que el adicto lleve no solamente abstinente, sino también rehabilitándose, ¿vale? Porque también se explicó que no solamente era una cuestión de abstinencia, sino que también el enfermo tenía que emitir cambios, ¿no? En ese sentido, el familiar puede tardar más o menos en recuperarse, pero también es cierto que al principio ellos ven como la persona que aunque suene muy duro lo que voy a decir, ¿no? Pero la persona que me ha destrozado la vida. Claro. Es decir, la persona que ha hecho que yo deje de ser yo. Entonces, poco a poco, a base de muchísima terapia, tanto individual, acompañando a vosotros, como a nivel de grupo, es donde ellos empiezan a asimilar que una de las cosas y de los objetivos que se pretende en terapia de grupo es que el familiar entienda esto como una enfermedad. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo de que la relación se base en un reproche continuo. Y aún así, intentando... ¿Te suena, capitán? Capitán, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas de un chiste o algo? Sí. Y aún así, intentando transmitir esa información, los reproches es inevitable y van a seguir apareciendo, ¿no? Pero hay muchísima diferencia entre un familiar que viene a terapia de uno que no viene. Claro. En mi opinión es muy importante que la rehabilitación se construya entre el adicto y el familiar, ¿no? Total. En mi caso, por ejemplo, el tema de la rehabilitación tiene un espacio habitual en la relación. Hablamos de lo que se comenta en las terapias en grupo, ya con el proyecto de Comunidad Cali muchísimo más, pero que ya formaba parte de la rehabilitación, de la relación. ¿Tú crees que eso es un elemento determinante, verdad? Total. Para que esa relación entre adicto y familiar se cure y pueda crecer, ¿verdad? Eso es fundamental. De hecho, es estrictamente necesario. Por eso digo que hay muchísima diferencia en una relación cuyo familiar se está tratando y una relación en la que el familiar ni siquiera ha venido a una terapia individual. ¿Por qué? Pues porque es que son procesos totalmente distintos. Llega un momento en el que esa persona se rehabilita, pero corremos el riesgo de que el familiar no. Entonces, el adicto nos referimos, ¿no? El adicto se rehabilite, pero que el familiar no. Entonces llega un momento en el que eso, a nivel de pareja, una de las cosas que rompe es la conexión. Claro. La confianza, el compaginar, ¿no? El conectar con esa persona, el tener la libertad de poder hablarlo absolutamente todo. Hay muchísimas parejas que a mí me lo dicen, ¿no? En los grupos. Me lo dicen ellas, ¿no? Que cuando salen, por ejemplo, de terapia de grupo, aprovechan ese momento, el camino del coche, para ir a casa y comunicar o comentar qué es lo que ha pasado en terapia y intercambian puntos de vista. Luego, a lo mejor, durante la semana el tema no se vuelve a hablar. Tampoco tiene mucho sentido estar continuamente hablando de la parte de la adicción, porque entonces entramos en un monotema, ¿no? Que no nos lleva a ningún lado. Pero sí que es verdad que eso tiene que ser fundamental, ¿no? Porque al fin y al cabo es la base. A mí por lo menos me sirvió mucho al principio para... Comentábamos los temas, ¿no? Y porque yo con mi pareja y yo de vuelta a casa teníamos la terapia el mismo día y de vuelta a casa pues comentamos, oye, ¿y qué se ha preguntado hoy? Tal cosa. ¿Y tú qué has contestado? Un poco, pues yo he contestado tal, y tú, pues mi tema ha sido tal y yo he contestado tal. De esa manera un poco retroalimentamos el entender qué pasa dentro de la cabeza del contrario, ¿no? Desde mi punto de vista del adicto, entender qué pasa, cuáles son los sentimientos y la forma de pensar del familiar y los sentimientos que tiene hacia la enfermedad, y ella
igual conmigo, ¿no? De decir, tío, ¿cómo entiendo yo un poco el adicto? Al final, hablando se entiende la gente, ¿no? Sí. Y otra cosa que quería preguntar yo, que las comentaba antes y que se lo pregunté en su día a Pretty Woman. ¿Tú crees que existe una relación directa en el tiempo de lo que tarda el familiar en rehabilitarse en función del tiempo que haya estado su adicto en activo? Me quiero referir. Un matrimonio que lleva 30 años con el enfermo adicto en activo, a uno que lleve 5, ¿tarda más el que lleva 30 que el que lleva 5 o no tiene tampoco por qué darse? Influyen dos factores. Uno de ellos es el tiempo de actividad del adicto y otra es la personalidad que tenga el familiar. Aunque los familiares desarrollan la enfermedad de la codependencia, dentro de la codependencia marca mucho la personalidad que cada uno tenga. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, eso lo noto mucho en el grupo, ¿vale? Cuando estamos en terapia, hay los mismos familiares, a pesar de haber estado unos más años que otros padeciendo lo que es la enfermedad, ellos mismos reconocen que hay familiares que entraron después y que ellos se notan mucho más atrasados que ese familiar. Entonces, también influye mucho la personalidad y la capacidad de gestión que cada uno tenga, Claro. aparte de los años que hayan estado viviéndolo. Y si entramos algún día allí y nos equivocamos, abrimos la puerta, asomamos la cabeza, hola. Pasa por aquí. Te pones la nariz, te pones la nariz derecha. Ahí, Bueno, yo me he dado cuenta, ¿eh? No es detalle de mi nariz que me reconocen por la calle. Ustedes esa nariz, os habéis dado cuenta Es cuando... una nariz importante, prominente. una nariz, eres un hombre a una nariz pegada. Si la terapia de adictos la interrumpe... Perdón. Nada. Si la terapia de adictos la interrumpe un familiar... Oh, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Como un adicto interrumpa la terapia de familiares... Si nos asomamos ¿habéis dado los tres, cuenta, no. Sí, no, eso seguro. A mí no me ha pasado nunca. Eso seguro. Yo no. A mí no me ha pasado nunca porque nunca me he equivocado de puerta. Bueno. Yo me equivoqué la primera vez y entré por medio. O sea, perdón. Luego me enteré que era la terapia. Digo, bueno, Te enteraste que había otra puerta, ¿no? claro, no, me enteré que se entraba Que por se aquí entraba por otro y lado. que allí era la terapia de Y familiar. tú dices, aquí estoy yo en peligro, ¿no? Claro, yo digo, ¿qué pasa aquí? Buenas tardes. Venga. Aquí la terapia son abiertas, ¿no? ¿no? Pero es preferible siempre que vengan primero por aquí las personas que necesiten esa atención, ¿no? Y lo atiendan, ¿no? Los profesionales de aquí, los terapeutas, Sí. ¿verdad? De hecho, es uno de los protocolos que seguimos, ¿no? Cuando alguien llega de primera consulta, el camino de la persona adicta es evidente, ¿no? Entra al médico, luego pasa al psicólogo, luego terapia de grupo, pero un familiar es conveniente, ¿no? Que primero tenga una consulta individual con cualquiera de los terapeutas antes de entrar a un grupo. ¿Por qué? Porque los familiares llegan muy desbordados. Entonces, también hay que aprender un poco a sostener a esa persona, canalizar un poco las emociones que va sintiendo antes de llevarla al grupo. Muy bien, pues hemos empezado la primera parte de esta entrevista no sé, a 100 por hora, 100, Yo que tengo 100 metros, pero 100 metros pero por segundo. por segundo. Hemos Yo entrado- tengo varias preguntas. ha entrado ahí nuestra terapeuta favorita, ha entrado. ¡buah! Vamos a echarle un brindis por Lancarón. A ver, Lancarón. trae una botellita. A ver si hay más suerte con la Carón que con Solave. Cállate la... Patrocina en Madrid. Desde ¿Qué que esperas tú de hemos Solá? dicho ¿Qué que el agua de los esperas de Atléticos no nos suelta con ¿Qué duro. Yo no sé esperas por de qué. Solá? Bueno. ¿Un poquito de agua? Sí, Sí. sí. Adelante. Capitán, ¿has encontrado aparcamiento hoy? Yo he visto la señal en su sitio. No la has tenido que. No, No, ¿verdad? Mucha más agua. Hoy es que hemos toda la tarde. hoy hemos llegado temprano ¿Eh? porque digo, los Que Miura... nos gusta madrugar. Los Ya Miura veo, se torean a las 5 de la tarde, ¿no? Sí. Pero hoy hemos tenido que llegar incluso antes. Hoy el Miura era Poquito. importante. Hombre, esta cita es. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo? Puedo, ¿no? Hombre, O tú sí, usa. No, que le guste, escucha, que le guste, que No, le no. guste a Neo. No, no. Una pregunta que le guste a Neo. Aquí, no. Neo un niño Eh, Montessori. ¿Le has contado eso? ¿Un niño qué? Montessori. ¿Tú sabes lo que es un niño Montessori? Yo no sé lo que es un niño Montessori. No Yo sé quién es María Montessori, pero.
Otro día te lo cuento. Lo dejamos para una historia, ¿no? Una historia. De esas de, Una con su historia. introducción. Con su intro. Si no, cuento un chiste argentino. No lo sé. Argentino, ¿por qué? Bueno, en fin, esas son las, Pues no, las cosas de porque Veno. yo estoy estudiando argentino, me quiero sacar el C1. Para trabajar allí en un hotel, ¿no? Yo quiero ser recepcionista en hotel argentino. Me parece el trabajo de mi sueño. ¿no? Sí. Imagínate que llegas al check-in y te atiende Bandano. Hombre, Está en mi habitación, allá. allá. ¿Dónde allá? Dale. Bueno, A ver, claro, tiene la palabra el veterano. Continuamos. ¿El qué? Veterano. Pues ya sabes, premio para el caballero. Continuamos para bingo. 100 metros. Un poco por tu papel aquí en la asociación, hemos dicho ya que tú tratas más con mujeres adictas, ¿no? Y con familiares. Y a mí me surge la pregunta, desde el punto de vista del terapeuta, no lo voy a juzgar, ¿no? Sino simplemente me surge la curiosidad y está totalmente en vuestro derecho de empatizar más con uno que con otro. El terapeuta, por el hecho de que cuando trata indistintamente a un adicto o a un familiar, desde el punto de vista de que el adicto ha sido el que ha causado el daño y el familiar es el que lo ha sufrido, ¿soléis empatizar más con los familiares Te está mirando con la cara de... que con los adictos? La traigo preparada esta respuesta. ¿O es algo que tratáis de evitar o